Nos acompaña esta mañana en Pulso Urbano Daniel Escauriza, él es director general de proyectos de participación público-privada de la Secretaría Técnica de Planificación. Muchos temas para hablar con él. Daniel, ¿cómo te va? Buen día, gracias por visitarnos. Muchas gracias, Orlando. Muy buen día para todos los que están viendo este programa también. Bueno, siempre es interesante hablar de la alianza público-privada y de las obras también que se llevan adelante por medio de esto. Hasta el momento, ¿cuántos son los proyectos que ya están en marcha a través de este sistema? Actualmente tenemos un proyecto en marcha, un contrato firmado, que es el contrato de duplicación de las rutas 2 y 7. Un contrato que fue firmado el año pasado y ya está en ejecución de todas las obras preliminares en este momento, que está buscando el cierre del financiamiento para lo que será toda la duplicación de la calzada hasta el kilómetro 183 de la ruta 7. Este proyecto incluye circunvalaciones a 5 grandes ciudades, entre ellas Itacurubí, La Cordillera, Pacaraí, y la idea es que justamente el tráfico sea mucho más fluido ya a partir de que esta obra esté terminada, ¿no es cierto? Que sería aproximadamente para el año 2020. ¿El aeropuerto también forma parte de la APP? El aeropuerto fue licitado vía la modalidad de alianza público-privada, pero la licitación del aeropuerto fue intervenida por un análisis especial de la Contraloría y esa intervención ahora mismo fue controvertida por el Ministerio de Obras Públicas, está pendiente de una resolución de la Corte Suprema de Justicia. Me imagino que hay otros proyectos más en puerta, ¿verdad? Que también deberán ser ya desarrollados más adelante, ¿verdad? Además de lo que ya estabas mencionando, ¿verdad? Así es, hay varios proyectos que están en puerta. Hay algunos en los que estamos realizando estudios todavía, como el proyecto de saneamiento de Alto Paraná y agua potable, el proyecto de la hidrovía y la duplicación de la Ruta 1. Además de eso, estamos trabajando ahora en un filtrado a partir de fuimos a las diferentes instituciones públicas que pueden desarrollar proyectos APP y fuimos a buscar cuáles son los proyectos que ellos quieren desarrollar. Y a partir de esa lista estamos ahora haciendo un análisis para ver cuáles son los proyectos que pueden ser desarrollados a través de APP, porque no todos los proyectos de inversión pública pueden ser desarrollados a través de APP, tienen que tener unas ciertas características. Desde que escucho hablar de APP, muchas veces hay gente que está en contra, se cuestiona esto y lo otro, pero hay mucha gente que cuestiona ni siquiera sin saber qué es la alianza público-privada. Para esa gente que no entiende un poco de qué estamos hablando específicamente cuando nos referimos a alianza público-privada. Claro, yo creo que es muy importante hacer tres diferenciaciones específicas. Una es la cuestión de las alianzas público-privadas en términos genéricos. Otra es en términos más bien de provisión de servicios de infraestructura y otras en términos legales. Respecto a las alianzas público-privadas en términos generales, cualquier contrato que tenga firmado una empresa privada con el Estado puede considerarse de alguna u otra manera una alianza público-privada, ¿no es cierto? Ahora bien, en términos de servicios de infraestructura, las alianzas público-privadas son una contratación de servicios de infraestructura que se diferencia de la modalidad tradicional. ¿Cómo se diferencia de la modalidad tradicional? Básicamente en el concepto. Cuando el Estado, típicamente el Ministerio de Obras Públicas, contrata la construcción de una ruta, contrata directamente a una empresa constructora que hace el camino y a partir de ahí es el Ministerio que se encarga de la gestión de la ruta. En el caso de las APP, no solamente se licita la construcción, sino también la gestión integral de este tramo, que incluye la operación y mantenimiento del tramo. Y esto lo que busca es, lo que se logra con esto es que en determinados proyectos donde se tienen las características específicas, se puede lograr que el proyecto, sumando la construcción, la operación y el mantenimiento, sea más barato que bajo la otra modalidad. ¿Eso es una de las ventajas? Una de las ventajas. Hay otra ventaja también muy importante, que es respecto al riesgo político que muchas veces tienen los presupuestos para mantenimiento de rutas. Típicamente, y esto no pasa solamente en Paraguay, sino que pasa en todo el mundo, que los gobiernos priorizan las cortadas de cinta antes que el mantenimiento de otras rutas. Entonces, lo que logran los proyectos APP es priorizando ya los presupuestos para mantenimiento, que estos puedan ser, digamos, hechos en forma. Porque pasa mucho eso, ¿verdad? Lo que decías, ¿verdad? Se ve la inauguración y después al poco tiempo ya empieza a deteriorarse, hay cosas y queda allí y eso va extendiéndose y con el tiempo queda así, ¿verdad? Acá tenemos un ejemplo demasiado claro que es el de la Ruta 9, que prácticamente hay que hacerla de nuevo ahora porque no se hizo el mantenimiento apropiado. Y eso ya incluye hoy día, ¿verdad? En caso de que para los proyectos que se licitan vía alianza público-privada, sí incluye la operación y mantenimiento, que tiene que tener unos estándares de calidad específicos durante los 30 años que dura el contrato. Y
Hoy en día se encuentran con dificultades para el tema de proyectos por medio de la APP. ¿Hay alguna dificultad que ustedes se enfrentan hoy día o está un poco más liberada la cuestión? Siempre hay dificultades. Yo creo que cuando se trata de procesos nuevos dentro del Estado siempre hay algo de resistencia, pero yo creo que estamos luchando bien contra eso. Y también estamos aprendiendo mucho de lo que hicieron ya otros países, porque nuestros vecinos están un poco más avanzados en el desarrollo de este tipo de proyectos. Eso me decía, ¿verdad? Que es importante aclarar que esto no es solamente en Paraguay, sino que se da en prácticamente todos los países. Imagínate que los gobiernos nacionales de Canadá o de Reino Unido tienen desarrollados más de 300 proyectos de alianza público-privada. En Colombia, en Chile hay 70, 80 proyectos desarrollados por el gobierno nacional. Aquí estamos recién comenzando, pero es una alternativa válida. No es la única forma de desarrollar proyectos, porque hay proyectos que no tienen las características para ser desarrollados a través de APP, pero hay otros que sí. Además de lo que ya mencionaste, ¿verdad? Hay algunos otros proyectos que más adelante vamos a ver y que ya se está analizando, está en estudio, que también va a ser vía APP. Todavía, aparte de los que te nombré, todavía no puedo decirte que van a ser desarrollados a través de APP. Sí tenemos una lista de muchos proyectos que van a ser desarrollados, pero la modalidad todavía no es clara, ¿no es cierto? Pero por ahora vamos con el tema de caminos, sí, y también el tema del... Así es. Para darte un ejemplo, o para ser un poco más claro, la modalidad APP es más utilizada en todo el mundo, principalmente en transportes, todo lo que tiene que ver con carreteras y transporte urbano, y en agua y saneamiento. Esas son las áreas donde más se utilizan APP en todo el mundo. Alrededor del 80-90% de todos los proyectos APP en el mundo se realizan en esas dos áreas. Que podría también formar parte de alguno de los proyectos más adelante, ¿verdad? Como me decía, claro, todavía no hay nada específico, pero podría formar parte también. Como te dije, el proyecto de agua y saneamiento de Alto Paraná y la Ruta 1, y esos son proyectos justamente típicamente de APP. A la gente, como te decía, ¿por qué en qué se beneficia o en qué le beneficia a la gente el tema de la APP? Y básicamente el proyecto desarrollado a través de APP, si cumple con los requisitos o con los estándares que nosotros le exigimos al proyecto que tenga, es un proyecto que termina siendo más barato, porque termina siendo más asequible en términos de riesgos que se distribuyen entre el Estado y el participante privado. Esa es la principal razón para hacer una cuestión de costos, ¿verdad? Que se reducen cuando uno empaqueta el contrato y logra que el participante privado, al desarrollar un buen trazado, termine gastando menos en mantenimiento y operación. Hoy día vos podrías considerar, por ejemplo, que el mantenimiento y operación de lo que va a ser la Ruta 9 va a demandar casi una hora nueva. Y esos son los costos que vos te salvás teniendo un mantenimiento apropiado durante todo lo que dura un contrato. Y me decía también que no se puede, no se va a poder canalizar por todas las instituciones públicas, solamente por algunas, ¿verdad? Solamente por algunas, porque la ley 5102 establece 16 tipos de proyectos que pueden ser desarrollados a través de APP, que son principalmente rutas, puentes, proyectos de agua y saneamiento, y también en total son 16 las modalidades, no son todos los proyectos, y también hay una característica que tienen que cumplir los proyectos, que necesariamente tienen que ser un poco grandes, porque los costos de transacción y de básicamente armar todo el esquema de adquisición de una APP son un poco más largos, son un poco más caros, pero si uno busca justamente un contrato a largo plazo, busca que en el horizonte de 30 años eso te baje los costos. Me comentabas ya al comienzo el tema del aeropuerto, ¿verdad? Yo como un usuario más de lo que veo, ¿verdad? Uno de repente sentía ya esa necesidad, ¿verdad? De que se pueda invertir como tenga que ser y que también podamos modernizarnos, ¿verdad? Como lo tienen los diferentes países de la región. No hace falta irse muy lejos para ver las condiciones en las que se encuentran, ¿verdad? Era algo que ya estaba en deuda desde hace bastante tiempo, ¿verdad? Sí. El tema del aeropuerto. Así es. El aeropuerto Silvio Pettirossi sí va a ser modernizado, tal vez no ahora mismo, tal vez no bajo la modalidad APP. Yo creo que sí, ¿verdad? Es una decisión que todavía está pendiente, no es solamente nuestra, ¿verdad? Pero el aeropuerto Silvio Pettirossi sí va a ser modernizado, es una necesidad, y yo creo que también es una ventana muy importante para el país, el aeropuerto. Es lo que se ve al llegar, te dice mucho del país, y también los usuarios demandan mejoras en el aeropuerto. ¿Por qué, por ejemplo, esto va a llevar todavía su tiempo? ¿Hay plazos que cumplir?
¿hay algunos protocolos que todavía se tienen que cumplir o hay algún inconveniente que impida ya nomás empezar a trabajar por el tema del aeropuerto? Y está la cuestión de la controversia que tienen ahora mismo el Ministerio de Obras Públicas y la Contraloría. Esas son algunas de las trabas que Sí, se dan, ¿verdad? sí. Pero solamente el tema del aeropuerto, en los otros proyectos no, ¿verdad? Los otros no. Pero te digo, este tipo de problemas pasan en todos lados, no pasan solamente en Paraguay, ¿no? Y más todavía cuando se trata de algo nuevo, que la gente de repente no conoce demasiado, pasan estas cosas. Y eso también tiene su, tiene también sus beneficios, ¿verdad? Porque no solamente para el común de la gente, sino que tiene diferentes tipos de beneficios, Así es, ¿verdad? claro. Básicamente lo que lograbas con un operador privado es que este gestione un mayor tráfico hacia tu terminal aeroportuaria, y como este terminaba redituando al Estado un canon, que era lo que se establecía como modalidad de licitación, eso iba a terminar financiando todos los otros aeropuertos de Paraguay. Paraguay tiene 12 aeropuertos en total. Daniel, muy interesante el trabajo que están haciendo, el acompañamiento también. Yo te agradezco muchísimo por estar esta mañana No, con a nosotros. vos, gracias por el Pulso espacio. Urbano. Muy interesante la entrevista y le esperamos más veces para seguir hablando quizás ya de otros proyectos que se van a dar más adelante. Excelente, no, muchas gracias a ustedes por invitarme. Nos acompaña esta mañana entonces en Pulso Urbano Daniel Escauriza, director general de Proyectos y Participación Público-Privada de la Secretaría Técnica de Planificación. Vamos